Dentro de uno de los objetivos específicos, tenemos que ser capaces de diseñar soluciones de seguridad en las comunicaciones de red. Ahora veamos un poquito de lo que es la introducción. Sabemos que hoy en la actualidad los requerimientos en lo que se refiere a la seguridad de la información dentro de una organización han sufrido grandes cambios. Podemos tomar como referencia dos grandes cambios. Con la introducción de las computadoras, la necesidad de herramientas automatizadas para la protección de los archivos y otro tipo de información era evidente y necesaria. Las medidas de seguridad en las redes son necesarias para proteger la información durante la transmisión de los datos y garantizar de una u otra forma que esta información sea auténtica. La tecnología utilizada, digamos, para la seguridad de las computadoras en las redes automatizadas es la encriptación. La encriptación convencional, o también conocida como encriptación simétrica, y la encriptación que maneja llave pública, también conocida como asimétrica. Veamos un poquito lo que son los conceptos y política. La seguridad de cómputo, en cómputo, se considera como un conjunto de recursos, metodologías, documentos, programas y dispositivos físicos encaminados a lograr que los recursos de cómputo disponibles en un ambiente dado sean accedidos única y exclusivamente por quienes tienen la autorización para hacerlo. Los conceptos y políticas. Existe un trío, digamos, que son la privacidad, integridad y disponibilidad, que forman parte de lo que es la seguridad de información. Son las propiedades básicas de lo que se refiere a lo que es seguridad informática. Vamos un poquito más ahondándonos al tema de lo que es seguridad de redes. En base a lo que es los administradores de red han tenido la necesidad de crear políticas de seguridad consistentes en realizar conexiones seguras, enviar y recibir información encriptada, filtrar los accesos de información y otras cosas más. Por ejemplo, una visión global acerca de los problemas de seguridad generados por la popularización de lo que es Internet, las redes sociales, todo el ámbito, digamos, que se maneja en la web, así también como las transacciones comerciales y financieras seguras que actualmente se dan, también el ataque externo a redes privadas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que nuestra intranet, o esté o no conectada con el Internet, es muy probable que alguien quiera entrar a ella con el objetivo de buscar información confidencial, con el objetivo de querer husmear, de querer indagar o obtener de una u otra forma datos que son privados. Si está conectada a Internet o a otra red, solo tendremos que preocupar de que lo que salga o entre de nuestra red sea lo que nosotros queramos o que salga que entre. Tenemos que tener en cuenta que no debemos dar más importancia a la seguridad externa que a la interna. Las disculpas del caso. Sigamos hablando. Tener siempre localizado todos los posibles problemas en algo que es algo que debemos estudiar y tenerlo en consideración. Tener la posibilidad de escanear cualquier utilización de la red con el software necesario que me permitan rastrear, identificar si es que tengo algún posible ataque, si es que tengo alguna posible vulnerabilidad en la red, o identificar si es que alguien está escuchando, digamos, toda mi transmisión de datos. Siempre y antes de hacer cualquier tipo de trabajo con respecto a la seguridad de una red, hay que sentarse a planear este trabajo. Tener en claro que todo es que desde el principio todo es fundamental para conseguir un trabajo limpio, evitando después estar reparchando o apagar fuegos, le decimos nosotros, ¿no? Ahora, las reglas generales para evitar intromisiones son los mínimos espacios por donde salir o entrar, mínimos recursos accesibles desde afuera,
mínima importancia de datos con posibilidad de robo y tener los máximos controles entre nuestra red y la red exterior. Los niveles de seguridad. De acuerdo con los estándares de seguridad en computadoras desarrollados en el libro naranja del Departamento de Defensa de Estados Unidos, se usan varios niveles de seguridad para proteger de un ataque al hardware, al software y a la información guardada. Estos niveles de seguridad se pueden dividir, digamos, vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, el nivel D1 es la forma más elemental de seguridad disponible, o sea que el sistema no es confiable. El nivel C1, el nivel C tiene dos subniveles, C1 y C2. El nivel C1 o sistema de protección de seguridad discrecional describe la seguridad disponible en un sistema típico Unix. El nivel C2, junto con las características del C1, tiene la capacidad de reforzar las restricciones a los usuarios en su ejecución de algunos comandos o el acceso de algunos archivos basados no solo en permisos, sino en niveles de autorización. Podemos ver en la presentación que existen otros niveles, el nivel B1, el B2, conocidos como protección estructurada, el B3 con los dominios de seguridad, el nivel A, el nivel de diseño verificado, es el nivel más elevado de seguridad y todos los componentes de los niveles inferiores incluyen, o sea que vamos formando como una escalera o una escala para definir cuál hasta el nivel más alto que sería el A. Hablemos un poquito de lo que es criptografía. Todo lo que tenga que ver con seguridad, transmisión de datos, ya sea por medio de redes locales o redes que estén conectadas con externas, así como el Internet. La criptografía, digamos, es una herramienta bastante útil. Aquí vemos, la criptografía robusta sirve para proteger información importante de las corporaciones y gobiernos, aunque la mayor parte de la criptografía fuerte se usa en el campo militar. Por ejemplo, dentro de los términos básicos que se utiliza para hablar lo que es criptografía, el mensaje es llamado también plain text o clear text, que significa texto claro. La codificación del mensaje también se llama encriptamiento. El mensaje encriptado es llamado también texto cifrado. Y el proceso de recuperar el texto original del texto cifrado se llama desencriptamiento. El encriptamiento y el desencriptamiento requieren el uso de una llave o un método de codificación, de tal forma que el método de encriptamiento puede ser modificado únicamente por el usuario. El criptoanálisis es la ciencia de descubrir el contenido de los mensajes cifrados. Por tanto, la criptografía trae el manejo de los mensajes de seguridad, firmas digitales, dinero electrónico, certificados digitales y tokens, etc. La criptología es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la base de todos aquellos métodos criptográficos. Ahora, habíamos nombrado antes que dentro de los algoritmos básicos de criptografía estaba lo que es el algoritmo simétrico o llave secreta, el algoritmo asimétrico o llave pública. Aquellos que son las firmas digitales, entran lo que son los certificados digitales. Se habla también de... hablamos de firmas digitales, hablamos de los algoritmos que mezclan funciones y por generación de números aleatorios. Dentro de los niveles o los aspectos que se debe considerar para tener una red segura, se habla bastante de lo que es el firewall. El firewall es un sistema o un grupo de sistemas que decide qué servicios pueden ser accesados desde el exterior, en este caso Internet, desde una red privada, por quienes pueden ser ejecutados estos servicios y también qué servicios pueden correr los usuarios desde la intranet hacia el exterior. Entonces, esto viene a ser como
como una reglamentación, digamos, ponemos nosotros las reglas, podemos programar dentro de un firewall las reglas que nos permitan acceder al internet desde una red interna, desde una intranet, ver qué protocolos estarían habilitados o deshabilitados. En este caso, el firewall solo deja pasar el tráfico autorizado desde y hacia el exterior. ¿Cuáles son sus beneficios? Sus beneficios manejan los accesos entre las dos redes, una red interna y hacia el exterior, o sea, lo que es el internet y la intranet. El firewall es el punto ideal para monitorear la seguridad de la red y generar alarmas de intentos de ataque, por ejemplo. El internet ha entrado en crisis en el número disponible de direcciones IP. Esto ha hecho que las intranet adopten direcciones las cuales salen a internet por medio de una NAT, y efectivamente el lugar ideal y seguro para alojar la NAT ha sido el firewall. Beneficios: llevan las estadísticas del ancho de banda consumido por el tráfico de la red, son usados para albergar también los servicios WWE y el FTP de la intranet. La limitación más grande que tiene un firewall sencillamente es el hueco que no se tapa y que coincidentalmente o no es descubierto por un hacker. Algunas de las herramientas del hacker. Existen dos tipos de hacker. Cada cual tiene su técnica, aquellos que son pasivos y aquellos que son destructores. Por ejemplo, las herramientas del hacker pueden ser los protocolos SNMP, que puede ser usado para examinar la tabla de ruteo que usa la intranet y conocer de esta manera la topología de la red interna. El programa Traceroute, que puede revelar, digamos, los detalles de la red y de los enrutadores. El protocolo WHOIS, que es un servicio de información que provee datos acerca del servidor y los nombres de la intranet. Otras herramientas: el acceso al servidor DNS, que podría listar los IP diferentes de los IP de los diferentes hosts de la internet y sus correspondientes nombres. El protocolo Finger, que puede revelar información sobre los usuarios, su login, número, el telefónico, la fecha, hora de la última logueada. El programa PIN, que puede ser empleado para localizar un host particular y al correrlo a menudo en diferentes IP, construir una lista de los hosts residentes actualmente en la red. Continuamos, por favor. Estábamos hablando de los firewall, probando, digamos, la debilidad de un sistema de seguridad después de recoger suficiente información acerca de la constitución de la red y los servicios. El hacker intenta probar la debilidad de cada host. Una vez adentro, el hacker, si el intruso logra penetrar el perímetro de seguridad de un sistema, puede intentar destruir las evidencias del asalto, crear nuevos huecos de seguridad para seguir acechando por ellos. Decisiones de diseño básica de un firewall. La postura del firewall. Todo lo que no es específicamente permitido se niega, y todo lo que no es específicamente negado se permite. Como una política, la política de seguridad de la organización depende más de todo lo de los servicios que ésta presta y del contexto en el cual está o se encuentra. El costo de un firewall. El costo de un firewall depende del número de servicios que se requieran filtrar y de la tecnología electrónica del mismo. Además, se necesita que continuamente se le preste soporte administrativo, mantenimiento general, actualización de software, parches de seguridad. Entre los componentes de un firewall. Los componentes típicos de un firewall son un enrutador que sirva única y exclusivamente de filtro de paquetes, un servidor proxy o gateway a nivel de aplicación debido al costo implementado comúnmente en una máquina de Linux, y el gateway a nivel de circuito. Niveles de riesgo. No todos los recursos en una red tienen el mismo nivel de riesgo. El análisis de riesgo debe incluir lo que se necesita proteger, de quién se lo tiene que proteger y cómo protegerlo.
Es posible realizar alguna estimación del riesgo, del riesgo de la pérdida de un determinado recurso a todo nivel versus su importancia. La evaluación del riesgo, que en este caso lo vamos a definir como W, está determinada por el producto de ambos factores. Dijimos que la R es el recurso y la I la importancia. Siendo W la importancia del riesgo de la pérdida de un determinado recurso, R el riesgo de pérdida del recurso, E la importancia del recurso y el subíndice I, que sería el número de recursos evaluado. Al realizar cualquier análisis de riesgo, se deben considerar todos los recursos, aun por triviales que parezcan, cuya seguridad esté en riesgo de ser quebrantada. Los recursos que deben ser considerados en cualquier análisis son hardware, software, datos, gente o personas, documentación y accesorios. Procedimientos de seguridad a nivel usuario. Todo lo que es recurso humano, estamos hablando de las personas o los usuarios finales, en una corporación en general deberían al menos tener un acceso mínimo con las limitaciones correspondientes a la red. En caso de que un individuo no posea acceso, aún así debería ser considerado dentro de un informe de autorización. Esto para maximizar las posibilidades de supervisión al interior de la red corporativa. Se deben establecer procedimientos de seguridad a nivel global. Entre los procedimientos a nivel global se encuentran lo que es la verificación de acceso, chequeo de tráfico de red, monitoreo de los volúmenes de correo, monitoreo de las conexiones activas, monitoreo de la modificación de archivos. Entre los procedimientos de nivel global también se encuentran los respaldos de seguridad, verificación de terminales, monitoreo de puertos, información de procedimientos, determinación de los niveles de responsabilidad y acceso, recuperación de lo que son los sistemas y la lista de elementos a verificar, que son los famosos checklists. Tipos de ataques y vulnerabilidades. Habíamos hablado de lo que es de negación de servicio, denial of service. Es un tipo de ataque cuyo propósito es negar el acceso a un determinado recurso o de varios recursos de red. Existen tres tipos de ataques básicos. El consumo de recursos humanos, el consumo de recursos escasos, limitados y no renovables. La destrucción o alteración de información de configuración. La destrucción o alteración física de los componentes de la red. Obtención o uso ilícito de claves de acceso. Existen tres maneras de obtener una clave de acceso. Poseerla, la clave de acceso. Crear una nueva clave y el cracking de la clave de acceso. El email bombing o spamming, que vendrían a ser los ataques SMTP. Los ataques por FTP son quizás uno de los favoritos de los hackers y los crackers en la actualidad, puesto que en el enlace generado ocupa un puerto de referencia, en este caso el 21, en que los servidores y además entrega las facilidades obvias de transferencia de archivos. Los ataques por www. En líneas generales, los ataques vía web server son variados. Los más aprovechan los bugs de los scripts de las páginas para que el servidor entregue información que no desea entregar. Seguridad de lo que es NetBIOS. El sistema operativo más usado actualmente es Windows. La mayoría de las redes corporativas ocupan este sistema operativo por una razón muy sencilla, es amigable y fácil de usar. Pero un sistema cerrado no admite modificaciones, ni libertad de acción en sus rutinas. Esto quizás por un lado es positivo, ya que también entrega un sistema muy difícil de romper desde el punto de vista de un atacante. Hablando de políticas de seguridad, una política de seguridad informática es una forma de comunicarse con los usuarios y los gerentes para que, mediante los cuales establecen un canal formal de actuación del personal en relación con los recursos y servicios informáticos importantes de la organización. Cada política de seguridad informática es consistente y vigilante del personal por el uso y limitaciones de los recursos y servicios informáticos críticos de la compañía. Elementos de una política de seguridad informática.
Las PSI deben considerar, entre otros, los siguientes elementos. El alcance de las políticas, incluyendo las facilidades, sistemas, personal sobre la cual se aplica. Los objetivos de la política y descripción clara de los elementos involucrados en su definición. Las responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos en todos los niveles de la organización. Elementos de una política de seguridad informática. Requerimientos mínimos para la configuración de la seguridad de los sistemas que cobija el alcance de la política. La definición de las violaciones de las consecuencias del no cumplimiento de la política. Responsabilidad de los usuarios con respecto a la información a la que a ella tiene acceso. La política de seguridad informática debe ofrecer explicaciones comprensibles acerca de por qué deben tomarse ciertas decisiones. Transmitir qué son importantes estos u otros recursos o servicios. También establecen las expectativas de la organización con relación a la seguridad y lo que ella puede esperar de las acciones que la materializan en la compañía. Debe mantener un lenguaje común, libre de tecnicismo y términos legales que impidan una comprensión no clara de las mismas por medio de para los usuarios finales. Debe especificar la autoridad que debe hacer que las cosas ocurran, el rango de los correctivos, sus actuaciones que permitan, dar indicaciones sobre la clase de sanciones que se pueden imponer. Son documentos dinámicos también de la organización, deben seguir un proceso de actualización periódica, sujeta a cambios o de organizaciones relevantes. Algunos parámetros para establecer las políticas de seguridad. Veamos algunos aspectos generales para la formulación de esta. Se considera efectuar un ejercicio de análisis de riesgo informático a través de la cual se valoren sus objetivos, la cual pueda permitir afinar, digamos, cuáles son las políticas de seguridad informática para una organización. Involucrar a las áreas propietarias de los recursos o servicios, pues ellos poseen la experiencia y son una fuente principal para establecer el alcance y las definiciones de violaciones de estas políticas de seguridad. Algunos parámetros, llegamos con el punto de los parámetros para establecer las políticas de seguridad. Comunicar a todo el personal involucrado en el desarrollo de estas políticas y así como también cuáles son los beneficios y riesgos relacionados con los recursos y bienes. Es necesario identificar quién tiene la autoridad para tomar las decisiones, pues ellos son los responsables de salvaguardar los activos críticos de la funcionalidad del área y desarrollar un proceso de monitoreo periódico de las directrices en el hacer de la organización que permita una actualización oportuna de las mismas. Bueno, espero que con esto hayamos tenido, esté claro lo que es la definición de seguridad, de políticas de seguridad en redes. Cualquier pregunta estaré pendiente, ya sea por el chat o por esta vía.